vamos a comenzar. Bien, primero recordemos un poco, ¿no?, las funciones del pericardio. Es una doble capa, y en este caso fibrosa, ¿no?, que vendría a conformar lo que es el pericardio visceral y el pericardio parietal. El pericardio visceral está íntimamente en contacto con el miocardio, y el pericardio parietal es otra capa que recubre a todo el corazón y está en contacto con el resto de órganos de la caja torácica. Ambas almacenan entre 15 a 50 ml de líquido pericárdico. Entonces, lo normal del líquido pericárdico que se produce diariamente son entre 15 a 50 ml, ¿no?, que transcurren entre ambas hojas pericárdicas. Y es un ultrafiltrado del plasma. Ejerce fuerza restrictiva que impide la dilatación de las cavidades cardíacas, por ejemplo, sobre el ejercicio o en casos de hipervolemia. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo ejercicio, obviamente aumenta la frecuencia cardíaca. Por ende, también aumenta el inotropismo del miocardio. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una mayor fuerza de contractilidad. Pero algo que evita de que su corazón reviente con tanta fuerza que ejerce el miocardio es el pericardio, que evita de que no se insuflen, se podría decir, las cavidades cardíacas durante un ejercicio aumentado, o cuando hay una hipervolemia, por ejemplo, cuando reciben una transfusión de sangre, o cuando ustedes les están pasando el famoso suero vitaminado que, según algunos de ustedes o algunos pacientes, se lo ponen y se sienten con más energía. En resumen, para los que les gusta usar suero vitaminado cuando se sienten enfermos, les recuerdo que el suero vitaminado es 1 litro de agua con 2 cucharadas de sal, 1 cucharada de azúcar y pigmento, que nosotros conocemos como vitamina B o vitamina C. Nada más, ¿ya? No aumenta la defensa, no estimula, no les quita el cansancio, no los hace más inteligentes. Pero muchos de nosotros seguimos haciéndonos poner cuando nos sentimos mal, y el suero no les va a ayudar en nada, por si acaso, ¿ya? Hay algunos pacientes que creen que con el suero vitaminado se sienten mejor. Es lo mismo que cuando le ponen esos sueros con ozono. El ozono va a estimular un poco tu defensa, pero de que te las eleve, no. Bien. ¿Qué más? Fija la posición anatómica del corazón, retarda la propagación de infecciones de los pulmones al miocardio, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como está en íntimo contacto con ambos pulmones, si ustedes tienen una neumonía gracias al pericardio, es que esa neumonía por contigüidad no pasa directamente al corazón, ¿no? Aquí tenemos un detalle de la hoja pericárdica. Tenemos el pericardio visceral, el pericardio parietal y el líquido pericárdico que fluye entre ambas hojas, ¿no? Bien, pericarditis aguda es el proceso patológico más común que afecta al pericardio, que cuenta con 4 características diagnósticas. En otras palabras, es una inflamación del pericardio. Lo mismo que pasa con el derrame pleural. En el derrame pleural hay una inflamación de la pleura, en este caso, ¿no? Ahora, en este caso aquí, es una inflamación o infección del pericardio. ¿Cuáles son las 4 características diagnósticas de una pericarditis aguda? Dolor precordial, que principalmente se agrava con la tos y la posición de cúbito. Normalmente un paciente con pericarditis, al ponerse en la posición de cúbito, se va a agravar la sintomatología. Frote pericárdico, la auscultación. Por ejemplo, cuando ustedes están auscultando a este paciente a nivel en cualquiera de los focos cardíacos, sobre todo en el foco tricuspidio y el foco mitral, se va a escuchar como si ustedes rozaran 2 hojas de papel una sobre otra. Incluso cuando el derrame pericárdico, la pericarditis es abundante, a veces se siente un frémito a la palpación. Ustedes están buscando el choque de punta, y en vez de sentir el famoso choque de punta, aparte de eso van a sentir como que les raspa sobre el dedo, como si algo rugoso pasara sobre el dedo. No es muy común, pero en algunos casos pasa eso. Cambios en el electrocardiograma. Normalmente en el electrocardiograma van a haber una elevación del segmento ST o una depresión del segmento PR. Para los que no se acuerdan de la elevación del segmento ST, tenemos nuevamente aquí nuestro electro, onda P, onda Q, R, S y T. Eso debería ser normal. Elevación del complejo del
El segmento ST vendría a ser así: onda P, Q, R, S, y aquí se eleva, hace una pequeña curva y recién viene la onda T. Eso vendría a ser una elevación del segmento S. ¿Ya? Y derrame pericárdico. Normalmente cuando se inflama el pericardio va a haber una trasudación y producción de aumento del líquido pericárdico. Entonces, cuando ustedes sospechen de una pericarditis, ¿qué va a haber? Dolor precordial, va a haber frote pericárdico en la ocultación, una elevación del segmento ST y presencia de derrame pericárdico. Ahora, algo muy importante, aparte en esta diapositiva, ¿qué ven en esta diapositiva? ¿Qué más ven en esta diapositiva? La posición no me está poniendo. ¿Qué? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Aquí su compañera dice a este paciente abrazándose las piernas. ¿Qué posición se llama eso? Llegar como ventana o posición genopectoral o de Brashman, ¿no? Esa posición es característica en todo paciente que tenga patología de pericardio, ya sea taponamiento cardíaco, pericarditis aguda, derrame pericárdico, ¿ya? Siempre van a adoptar esa posición. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, pero si recordamos un poco lo que era miocardiopatía restrictiva, ¿qué pasaba en la miocardiopatía restrictiva? El corazón no podía entrar en una diástole total. Al haber dificultad para la diástole, disminuía la fracción de eyección y por ende el gasto cardíaco. Entonces el corazón no podía expandirse. Lo mismo pasa en estos pacientes. Al haber aumento de líquido o el pericardio se endura, el corazón no puede entrar en una diástole total. Entonces el paciente va a manifestar disnea, dolor precordial. Pero esta posición donde el paciente se abraza las piernas, al abrazarse las piernas, entra en contacto con la caja torácica, la presiona y cuando el paciente quiere hacer una sístole, al estar apretando, va a aumentar un poco la fracción de eyección, ya por la misma presión que ejerce sobre el tórax. Entonces, esa posición los va a aliviar. Hay algunos que no solamente se apretan las piernas, hay algunos que ponen la famosa posición de la escucha hormiga, que dicen los urólogos. ¿Alguien la conoce esa posición? Para que te imagines, supongamos que estás escuchando que una hormiguita está hablando. ¿Cómo vas a hacer para escucharlo? Ya, ¿y cómo te agacharías? ¿Será que así la vas a poder escuchar? Ahí está la posición de la escucha hormiga. Te pones en cuatro con la cabeza. Y esa es la posición de la escucha hormiga. ¿Ya? Y al presionar tu tórax sobre el borde de la cama vas a producir ese mismo efecto. Normalmente los pacientes con derrame pericárdico van a tratar de adoptar esa posición, porque aquí, como dicen, ¿no? Al ponerse en decúbito van a manifestar todo. ¿Y por qué van a manifestar todo? Porque al echarse, todo el contenido sanguíneo se va a ir al pulmón, va a producir disnea y va a desencadenar. ¿Ya? Bien, causas de pericarditis aguda: causas infecciosas y causas no infecciosas. Si hablamos de causas infecciosas, virales, puede ser un virus como el virus Coxsackie, gripe, Epstein-Barr, hepatitis B. Hepatitis B es muy raro que te produzca una pericarditis aguda, pero sí. La más común de todas estas de acá, gripe y Epstein-Barr. Ya normalmente la gripe A H1N1 puede producir una pericarditis aguda. Si hablamos del tipo de gripe, entra el COVID-19, que muchos pacientes con COVID les producía una pericarditis aguda, una inflamación de los pericárdios. Bacteriana, la más común en nuestro medio, tuberculosis, ¿ya? La más común en nuestro medio. Por eso aquí normalmente cirujano cardiotorácico o cardiólogo que ve un derrame pericárdico y el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, lo primero que va a pensar es una tuberculosis. ¿Por qué? Porque lastimosamente somos un país tercermundista, endémico de tuberculosis, y lo primero que van a pensar es en eso. Luego, estreptocócica.
¿Quién no ha tenido alguna vez una faringitis? Todos de niños, la mayoría hemos tenido. Y normalmente cuando no se realiza un buen tratamiento de un estreptococo, sobre todo el estreptococo piógene, por la sangre, ¿a dónde va a pasar la infección? Al endocardio y al pericardio, ¿no? Entonces, principalmente es una de las causas. ¿Qué otras cosas hay? ¿Causas hay? ¿El estafilococo? Sí, produce. Normalmente cuando el estafilococo invade el miocardio, la evolución es bastante rápida y torpe. Los pacientes se descompensan en cuestión de 48 a 72 horas. Ya es muy rápida la evolución. Normalmente la estafilococia, al igual que en el pulmón, cuando te ataca, es casi una sentencia de muerte, 50-50 de posibilidad de salir. Es fregada. Leptospirosis. No es muy común en nuestro medio, pero sí puede llegar a producir este tipo de lesiones. Micótica. Si hablamos de los hongos, el más común es el histoplasma. Después tenemos la aspergilosis y la blastomicosis. Si hablamos de parásitos, equinococosis. ¿Alguien se acuerda cuál es el equinococo? ¿Alguien se acuerda qué produce el equinococo? Equinococosis. ¿Alguien se acuerda quién está llevando efectos? Ya, esos son los que lo transmiten. Pero, ¿cómo se llama, pues, la enfermedad que produce? No es una equinococosis. Me estoy confundiendo con un nombre. Ya me acuerdo. Los famosos quistes hidatídicos. Ya, los quistes hidatídicos pueden aparecer en hígado. ¿Se acuerdan que le dije en pulmón? Igual que en algunos pacientes tienen expectoración salada cuando se revienta un quiste hidatídico. Y algunos equinococos se van y producen sus quistes en la hoja pericárdica. Y va a producir un derrame pericárdico también. Toxoplasmosis, que es muy común sobre todo en neonatos, ¿no? Causas no infecciosas, autoinmunes, enfermedades autoinmunes. Normalmente las enfermedades autoinmunes que producen más lesiones en pericardio, el primero, el famoso lupus eritematoso sistémico, y el segundo, la artritis reumatoidea. Esas son las dos patologías autoinmunes que más comúnmente producen pericarditis aguda en los pacientes. ¿Ya? Sobre todo el lupus eritematoso sistémico. Si tienen una amiga, por ejemplo, que aparte de que es chaposa, se le cae el pelo, se queja que tiene aftas en la boca y a veces dolor precordial, cuidado que sea una pericarditis lúpica. Ya ha pasado. Tenía una compañera que le pasaba eso, le dolía mucho el pecho, como una punzada. Y bueno, se le caía el pelo, y aquí casi el 70% del alumnado se le cae el pelo cuando se le juntan dos exámenes el mismo día. Entonces es común y nadie le tiraba pelota, ni ella. ¿Ya? ¿Y qué más? Aparte de eso, decía que cada vez estaba cambiando de cepillo de dientes porque le salían aftas. Y uno normalmente hace un signo de que ya tu cepillo está muy sucio, que hay que cambiarlo, y le salen aftas. Pero ella cada semana lo cambiaba porque sanaba y no sabía por qué. Fue al gastroenterólogo pensando que era un reflujo gastroesofágico, le hicieron una endoscopía, no había nada, pero igual le dieron sus antiácidos. Después el dolor precordial, no le tiró pelota, dijo que tal vez era su colesterol, porque ella era de la que le gustaba salir de aquí y tirarse 3 mamavillas saliendo de los exámenes. No sé, ya no hay las mamavillas aquí, pero antes eran las mejores hamburguesas. 3 pesos te daba tu hamburguesota más tu mini. Puta, antes ser estudiante era la joda. Comía bien. Y es como dicen, era prohibido morirse de hambre siendo universitario en esa época. Porque con 5 pesos no pasaba bien. Con 3 pesos, por ejemplo, era la maravilla. Yo cuando estaba en mi peor llegué a la maravilla. Porque era, como decir, tu sólido más tu líquido para que resbale. Entonces tenías todo. Bien. Entonces ya en una de esas habló con una docente aquí y le dijo, ¿no será que tenés el lupus? ¿Por qué? Porque normalmente el lupus ya lo van a aprender al siguiente año, es más común en mujeres,
se relaciona mucho con lugares donde hay mucha luz solar, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, 70% del año hay un sol que pela, y se relaciona mucho con los ciclos hormonales de la mujer. En otras palabras, ya estaba saliendo de la pubertad, entrando a la adolescencia, y donde están más activas hormonalmente su cuerpo, entonces le hicieron marcador inmunológico y salió positivo para lupus. Y ya después le hicieron electroecocardiograma y se dieron cuenta que tenía un leve derrame pericárdico. Tenía 75 ml de líquido pericárdico. No lo suficiente como para descompensarla, pero ahí estaba la razón del dolor precordial que ella sentía, de la caída de pelo, de la afta, etc. ¿Ya? Así que no ignoren síntomas que parecen sensibles, ¿ya? Sobre todo las mujeres, porque es más común las autoinmunes que en hombres. Ahora, si son hombres que diagnostican lupus, despedite del mundo, porque no te dan más de 6 o 9 meses de vida. Es más jodido el lupus en hombres que en mujeres. Muy raros son los hombres que sobreviven más de 5 años con lupus. En cambio, las mujeres pueden vivir toda su vida con lupus. Cuidándose, digamos, no la ven allá Selena Gómez con su... Sigue viva todo, vivita y coleando ya más de 15 años de su diagnóstico de lupus y sigue viva. En cambio, yo, mi paciente en San Juan de Dios, le diagnostiqué lupus, tenía 18 años, hombre, se fue de alta y a las 2 semanas se murió en su casa porque hizo una pericarditis aguda, se llenó de líquido, hizo taponamiento y se murió. Y eso que tomaba medicamento. Entonces, también tengo una colega que es médico internista, hizo residencia conmigo y tiene lupus. ¿Ya? Y es fregado tener lupus, ¿por qué? Porque cuando tenés lupus, tenés un 80% de probabilidad de hacer síndrome antifosfolipídico al consumo de anticonceptivos. O sea, ellas no pueden tener anticoncepción y están obligadas, si no quieren embarazarse, a tener relaciones sexuales con protección. Y tampoco se pueden embarazar porque durante el embarazo pueden hacer síndrome antifosfolipídico y entonces cada embarazo es casi una sentencia de muerte para una mujer con lupus. Así que si tiene lupus, para embarazarse tiene que ser súper planificado, súper bien compensado y cuidar el riñón como si fuera otro. Por si acaso. Ya lo van a aprender al año. Yo les doy un pantallazo de lo que se me viene. Es feo. Feo. Neoplasia. Normalmente la neoplasia que llega a producir pericarditis aguda, el más común es el mixoma, que es el tumor propio de músculo cardíaco. No es muy común, pero se puede ver. O también alguna metástasis loca por ahí. Traumática, esta es la que más produce de las no infecciosas, que vendría a ser una lesión torácica penetrante. Por ejemplo, ahí nuestro amigo Bruno se fue a hacer una campaña y le clavaron un cuchillo a los del Plan 3000 porque no le quiso dar para su refresquito, ¿no? Pasa, a veces los accidentes pasan, uno no los desea, ¿no? Uno no va con las intenciones de, ay, ver el cuchillo en medio, aunque hay algunos que sí están con esas intenciones, sobre todo cuando se ponen a beber. Luego, perforación esofágica, un síndrome de Borg-Haber, que es una explosión del esófago después de un periodo de vómito. Síndrome de Borg-Haber lo van a llevar al año en cirugía, pero para los que ya están llevando me van a entender. Lesión por radiación, por ejemplo, si ustedes son pacientes que están haciendo radioterapia por tener un tumor, a veces la radiación puede producir que se inflame el pericardio y por ende derrame pericárdico. Se relaciona con fármacos, por ejemplo, procainamida, hidralazina y isoniazida. ¿Dónde hemos visto la isoniazida? Tuberculosis. Entonces hay que tener cuidado si su paciente con tuberculosis pulmonar ya está haciendo tratamiento 2 meses, 1 mes y empieza a manifestar derrame pericárdico, no vayan a pensar que es porque la TB se fue al pericardio, puede ser la isoniazida. Hay que descartar eso. Bien, estudio complementario. ¿Qué vamos a hacer? Ecocardiografía es la prueba más sensible, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos ver todas las cámaras cardíacas, podemos ver la cantidad de líquido que hay en el espacio pericárdico, entre las hojas pericárdicas. Aquí vemos, por ejemplo, en el ecocardiograma, vemos todo lo que son las cámaras cardíacas, tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Vemos, este es el pericardio visceral, este es el pericardio parietal y miren la cantidad de líquido que hay entre ambas hojas pericárdicas.
¿Ustedes creerán que esto es más de 50 ml? Yo creo que sí, es más de 50. Entonces, esto va a producir un taponamiento cardíaco a la larga, entonces hay que tener cuidado. Incluso miren aquí, fíjense el grosor del pericardio. Miren del pericardio parietal. ¿Cuánto mide el pericardio de grosor? Auxiliares de anato, yo no me acuerdo. ¿Cuánto es el grosor del pericardio según anatomía? Yo no me acuerdo, por eso les pregunto. No creo que mida más de 1 centímetro de grueso. 9 milímetros más o menos, ¿no? Y esto es más de 9 milímetros, entonces es una pericardía. ¿Qué más vamos a ver en una radiografía? Aquí vemos una imagen, no se puede ver bien la silueta cardíaca, pero parece una imagen triangular. Este es el famoso signo de la copa de champán, ¿no? Ustedes le dan la vuelta a la radiografía y parece una copa de champán. Para los que no beben, y se ríen, ¿no? Una copa de champán tiene esta forma. Entonces, si ustedes le dan la vuelta a la radiografía, es como si vieran el corazón de esa forma. Ese es el famoso signo de la copa de champán. El electrocardiograma, ¿no? Que hemos visto en una elevación del segmento ST. Fíjense, en algunos casos, ya cuando la pericarditis está avanzada, va a haber una inversión de la onda T. ¿Ya? Eso hay que tomar mucho en cuenta. Enzimas cardíacas pueden estar elevadas. ¿Por qué? Porque al inflamarse el pericardio, va a haber producción de líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico va a comprimir los miocitos del miocardio, va a haber menos flujo de sangre, va a haber ligera isquemia, y esa isquemia va a producir lesión del miocardio, y el miocardio lesionado va a elevar las enzimas cardíacas. Ojo, que no va a elevar las enzimas cardíacas como un infarto del miocardio, pero sí la va a elevar levemente. ¿Ya? Proteína C reactiva va a estar elevada, aunque no se confíe en la proteína C reactiva hasta porque lo miran feo, tu docente te mira feo, se te eleva. Así que la proteína C reactiva más que todo se pide en algunos casos para controlar una infección. ¿Cómo? Por ejemplo, supongamos que entró, a ver, ¿dónde está este chico? ¿Dónde está el damnificado sin mano que ya debería tener mano? Jorge, yo quiero. Ya, supongamos que Jorge, lo internaron a Jorge por una neumonía. Ya, una neumonía. Aparte de que ustedes pidieron el hemograma, tiene 12.500 de leucos, está en sepsis. Entonces ustedes, para ver cómo está haciendo efecto el tratamiento, van a pedir proteína C reactiva, la famosa PCR. En la PCR te va a salir elevadísima, qué sé yo, 12 miligramos de cilitro, 80 miligramos de cilitro al ingreso. Entonces vos empezás a dar tu tratamiento antibiótico y entonces empezás a ver que en el siguiente hemograma a los 2 días, de 12.500, él ya se siente mejor, ya no está disneico, ya no se fiebre, pero mantiene los 12.500. ¿Por qué? Entonces pedí una proteína C reactiva de control y ya tendría que haber disminuido. Si tu paciente empieza a reaccionar al antibiótico, la proteína C reactiva empieza a descender. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la infección. Pero si en caso empieza a aumentar y a pesar de eso los leucocitos de Jorge no han bajado, significa que el antibiótico no está funcionando. O es un bacteriostático en este caso. Entonces para eso sirve la proteína C reactiva. Si tu paciente va mejorando, también la proteína C tiene que ir disminuyendo. Más que todo sirve para control, no sirve para diagnosticar. Lo único que nos dice la proteína C es que en algún lado hay una infección o una inflamación, pero no nos dice todo. Por eso es que normalmente casi no lo utilicen para diagnosticar algo, solamente como un complemento. Bien, vemos los electrocardiogramas. Normalmente en los electrocardiogramas vamos a ver elevación del segmento ST, fíjense aquí. Elevación del segmento ST, aquí está elevado el segmento ST, miren aquí se ve más claro la elevación del segmento ST. Entonces, al ver yo un electrocardiograma con elevación del segmento ST y aparte de eso, ondas R con voltaje elevado, voy a pensar en una pericarditis. ¿Por qué la onda R va a aumentar el voltaje? Porque como se siente comprimido por el derrame pericárdico, ese miocardio, ese nódulo sinusal empieza a chicotearlo con más fuerza al miocardio para que se contraiga. Aumenta el voltaje. Y como la onda R nos indica la contracción de los ventrículos, es por eso que el voltaje de la onda R
va a estar aumentado. Y aparte de eso, elevación del segmento S3. Tratamiento. No hay un tratamiento específico. Ya normalmente el tratamiento va a ser tratar el desencadenante. Si es una tuberculosis pericárdica, hay que tratar la tuberculosis. Si es una pericarditis por una lesión de arma cortante, tratar la lesión de arma cortante, ¿no? Pero se puede dar algunos tipos de medicamentos para aliviar los síntomas. Da la casualidad que la pericarditis, a diferencia del infarto agudo del miocardio, responde muy bien a los AINE, ¿ya? Por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, ¿qué tenían que dar para calmar el dolor? Morfina. Morfina. En cambio, en la pericarditis, ustedes le dan una aspirina, queda a 0 kilómetros el paciente. Responde muy bien. Ya pueden dar entre 2 a 4 miligramos de ácido acetilsalicílico. Si no tienen aspirina, cosa que dudo, porque hasta con un refriolito le pueden ayudar a ese paciente, porque el refriolito es ácido acetilsalicílico, para los que no sabían. Está el ibuprofeno, 600-800 miligramos, o la indometacina. Hay que tener cuidado con la indometacina porque tiene efecto en el sistema nervioso central, que yo me imagino que ya en neurología lo han enseñado. Luego también la colchicina, que también ayuda a desinflamar el pericardio, se puede dar de 0,5 miligramos cada 24 horas por 3 meses para evitar recidivas. En algunos casos, por ejemplo, cuando tienen pericarditis autoinmune, por más que lo curen hoy, puede producirse nuevamente. Entonces tienen que dar colchicina a largo plazo para evitar la recidiva. ¿Ya? ¿Y por qué funciona la colchicina? Porque la colchicina actúa sobre la agregación de neutrófilos. Disminuye la agregación de neutrófilos en un sitio de inflamación. Y como la pericarditis autoinmune es por la llegada de glóbulos blancos, sobre todo neutrófilos, al darle colchicina van a disminuir ustedes las recidivas de una pericarditis. ¿Glucocorticoides? ¿Se puede usar corticoides? Sí, porque es un antiinflamatorio, en este caso sí, esteroideo. ¿Cuánto la dosis? Prednisona de 0,2 miligramos a 0,5 miligramos kilogramos peso día. Por ejemplo, si ustedes pesan 100 kilos, ¿cuánto de prednisona van a recibir a 0,5? 50 miligramos. Eso le van a dar diariamente al paciente hasta que haya una mejoría. Bien. Taponamiento cardíaco. Nuevamente en esta imagen pongo al Señor en plegaria maometana. Yo me acuerdo antes que Google tenía un montón de imágenes en plegaria maometana y no sé por qué ahora yo la única que pillé fue eso. No sé, creo que están muchos con derecho de autor. Bien. ¿Qué es el taponamiento cardíaco o el derrame pericárdico? Es la acumulación de líquido en el espacio pericárdico, en una cantidad que obstruye la entrada de sangre en los ventrículos. En otras palabras, va a producir una restricción de la diástole cardíaca. No va a permitir que las cavidades cardíacas se llenen adecuadamente. Por ende, va a disminuir la fracción de eyección y va a disminuir el gasto cardíaco. Las causas más frecuentes de taponamiento cardíaco: pericarditis idiopática y pericarditis secundaria de enfermedad neoplásica, o a tuberculosis o alguna hemorragia causada por trauma. La cantidad de líquido necesario para producir taponamiento cardíaco es de 200 ml de forma aguda. Por ejemplo, si volvemos al caso de Bruno, lo acuchillan, ¡pum!, hay una hemorragia, basta con 200 ml de sangre para producir taponamiento cardíaco. A eso se refiere de manera rápida. O 2000 ml en derrame de desarrollo lento. Por ejemplo, un derrame pericárdico tuberculoso. La tuberculosis de evolución crónica. Y como la acumulación de líquido es lenta, el cuerpo se va a ir adaptando a la disminución de fracción de eyección. Por eso los pacientes con tuberculosis o alguna patología autoinmune tardan en dar síntomas. Lo que le pasó a mi compañera. Ya, a pesar de que ya tenía una acumulación de líquido, ella solo refería un poquito de dolor precordial. Entonces, esa es la diferencia. Si es una patología aguda, solo basta 200 ml para producir taponamiento. Y si es una patología crónica, hasta 2 litros. ¿Cuáles son las 3 manifestaciones principales del taponamiento cardíaco? O lo que preguntan en internado, ¿cuál es la famosa triada de Beck?
Ruidos cardíacos disminuidos o abolidos, ustedes ocultan y apenas se escuchan los tonos cardíacos o no se escucha nada. Hipotensión y ingurgitación yugular. Ustedes van a ver que hay una ingurgitación marcada en esos pacientes. Esa es la famosa triada de Beck. ¿Cómo es un corazón normal? ¿Cómo es un derrame pericárdico? Miren cómo se acumula el líquido entre ambas hojas pericárdica. Diagnóstico. Radiografía de tórax, el famoso signo de la copa de champán, es la forma más rápida y barata de diagnosticarlo, pero ojo, solamente nos va a servir este signo cuando los derrames son copiosos, de 1000 ml en adelante. Cuando son derrames mínimos, ecocardiografía Doppler, para ver la cantidad de líquido que hay acumulado. Y también el electrocardiograma, que nos va a mostrar lo que mencionamos anteriormente, elevación del segmento ST con ondas T negativas en algunos casos. En estos casos, al comienzo, van a ver aumento de voltaje en la onda R, pero mientras más tiempo vaya pasando el paciente con el derrame pericárdico, las ondas R van a ir disminuyendo de voltaje hasta aplanarse totalmente. En el ecocardiograma que vemos, ¿no? Aquí está la hoja del pericardio parietal, pericardio visceral, y vemos aquí líquido pericárdico en gran cantidad, ¿no? Produciendo taponamiento. Miren, este es el ventrículo izquierdo, este es el famoso infundíbulo por donde sale hacia la aorta la sangre, y si se dan dando cuenta que está comprimiendo y obstruyendo el infundíbulo, ¿ya? Y eso va a producir disminución de la fracción de eyección. Tratamiento. Pericardiocentesis, ese es el tratamiento. Y también vendría a ser un método diagnóstico, porque tenemos que ver cuál es la causa del líquido. ¿Cómo se realiza la pericardiocentesis? Normalmente ustedes cuando salgan no la van a realizar, pero no falta alguno que por extrema necesidad la va a tener que realizar. No ha pasado, pero he escuchado que algunos de los internos que le ha tocado irse a provincia, allá por Salsipuede, por Muyurina, por Masicurí, el único médico del pueblo, y lo primero, no va a hacer nada, doctor, si usted es médico acá, y hasta que venga tu ambulancia con 14 horas de viaje por tierra, se va a morir el paciente. Entonces van a tener que hacer por lo menos aliviar un poquito con una pericardiocentesis. Normalmente, ¿qué tienen que hacer? Identificar entre 1 a 3 centímetros, dependiendo de la edad, del apéndice sifoide. Luego, en el sitio, una vez que ubican el apéndice sifoide, se mueven hacia la izquierda, siguiendo el reborde costal izquierdo, hasta llegar al reborde costal izquierdo. Digamos, aquí en mi apéndice sifoide, reborde costal, más o menos aquí. Introduzco la aguja más o menos en 15 grados de inclinación, apuntando hacia el hombro. Por ejemplo, yo meto aquí la aguja, 15 grados, y apuntando a mi hombro. Lo introduzco y van jalando el émbolo mientras lo introducen. No hagan esto, sino que una vez que jalan el émbolo, van introduciendo, y automáticamente cuando toque el pericardio, ¡plum!, se va a llenar de líquido pericárdico, sin necesidad de que estén jalando así. Mantienen tensionado el émbolo, empujan y ¡pum!, se va a llenar. El ángulo de punción es 15 grados previa infiltración de lidocaína. Y una vez obtenido el líquido, se inserta 2 centímetros el teflón, retirando posteriormente la aguja. Algunos lo hacen con bránula, otros lo hacen directamente con una jeringa y una llave de 3 vías, se puede hacer. Mejor sí con una llave de 3 vías, porque con la llave de 3 vías van a poder conectar un equipito de suero y drenar todo el líquido. Acá hay otra forma de hacerlo guiado por ecografía. Si no quieren seguir paso, se hacen ecógrafo y consiguen un ecógrafo y hacen la función guiada por ecografía. No se puede ingresar por varios lados, incluso le pueden dar directo entre los espacios intercostales, porque con la ecografía es fácil. Ahora, si no tienen el ecógrafo, le hacen el método anterior. Y hay varios tipos de ingresos. El más común es el subxifoideo, luego está el paraesternal, que es en medio del esternón y los arcos costales, y luego está la apical, que es directamente aquí en la base, casi en el foco mitral. Una vez realizada la pericardiocentesis, que tienen que analizar ustedes, citoquímico de líquido pericardio, lo mismo que el líquido pleural, cultivo, ADA,
En algunos casos, y esto solamente lo hace un cirujano cardiotorácico, pueden hacerle una biopsia de pericardio. Eso se hace con una aguja especial que es la Trucut. Y citología de líquido pericárdico si ustedes sospechan de alguna neoplasia. ¿Ya? ¿El ADA para qué? ¿Para qué es el ADA? Tuberculosis, ¿no? Bien. Y miren, en algunos casos, cuando es derrame tuberculoso, sale esta cantidad de pus. Puede salir pus en el líquido. Bien, y para concluir, pericarditis constrictiva o obstructiva crónica. Esto es más común en derrames pericárdicos tuberculosos o derrames pericárdicos sépticos. Aparece como secuela de una lesión o inflamación pericárdica, puede ser una intervención quirúrgica, radioterapia o tuberculosis. Se observa engrosamiento, fibrosis y calcificación del pericardio. Para que me entiendan, es igual que una paquipleura. ¿Se acuerdan que en la paquipleura el líquido se volvía gelatina y se prendía en la pared torácica? Lo mismo, pero a nivel del pericardio. Pero ¿cuál es el problema? Que se forme esa gelatina entre las hojas pericárdicas, que va a comprimir las cavidades cardíacas y no va a dejar que haya una buena diástole. Entonces, ¿qué va a haber aparte de eso? Produciendo que el corazón se encierre en una envoltura sólida que altera el llenado diastólico. Aquí podemos ver, miren, el pericardio está engrosado y esto va a comprimir y evitar la diástole de las cavidades cardíacas. Hallazgos clínicos: ingurgitación yugular con aumento de la presión venosa. Ustedes van a ver que estos pacientes con ingurgitación yugular van a tener una ingurgitación yugular y van a ver que es como cuando han visto un pillo. ¿Conocen qué es un pillo? Sí. ¿Han visto cuando come el pillo? ¿Qué es lo que pasa? El bolo alimenticio baja por su cuello y se ve una bolita que baja hasta que llega al tórax, ¿no? Lo mismo pasa con la ingurgitación yugular. Se va a ver que sube una bola de sangre y desaparece. Sube una bola de sangre y desaparece. A eso se refiere con aumento de la presión venosa en la ingurgitación yugular. Se va a ver como si un pillo estuviera tragando. Golpe o frote pericárdico. Ustedes ocultan, se va a escuchar como dos hojas que se estrujan, o si no, un clic. Un clic. A eso se refiere con golpe pericárdico. O pericardio engrosado en los estudios imagenológicos. Por ejemplo, en una ecocardiografía se va a ver que el pericardio está engrosado, va a ver en una TAC, también se va a ver, o en una resonancia. Lo más común es un ecocardiograma. Es más barato y se detecta lo mismo. Tratamiento: pericardiectomía, que hacen lo mismo que se hace en la paquipleura. ¿Qué se hacía en la paquipleura? Una toracostomía. Agarra, se entra y se raspa la pleura para sacar todo lo que está prendido. En el caso del pericardio se hace una ventana pericárdica, se corta todo el pericardio y se deja una ventana. Miren, aquí está el corazón rodeado por el pericardio todo calcificado y es como descascarar, como pelar un huevo duro. Le sacan toda la cubierta de encima y ya queda el corazón totalmente expuesto. Ahora ustedes me dirán, pero doctor, ¿no hay riesgo que se lesione el corazón? Recuerden que hay un pericardio visceral. El que se retira es el parietal, no el visceral. Y aquí se ve, ¿no? Este es el pericardio que se está retirando, este es el pericardio parietal y el que se está retirando. Y aquí se está quitando toda esa granulación que ha quedado por los restos celulares de un derrame pericárdico. Bien, no hay más enfermedades pericárdicas.